Hola a todos. Hoy os traemos una fascinante historia sobre uno de los empresarios más poderosos y controversiales de México, Ricardo Salinas Pliego. A lo largo de los años, el magnate ha estado en el centro de muchas controversias, acusaciones y enfrentamientos públicos. Desde su dominio en el mundo de las telecomunicaciones con TV Azteca, hasta sus polémicas declaraciones y postura desafiante ante gobiernos e instituciones financieras, Salinas Pliego no deja indiferente a nadie. Pero ¿quién es realmente este hombre? ¿Qué hay detrás de su éxito y su enfrentamiento con el poder? En este vídeo exploraremos su vida, sus logros, sus escándalos y la verdad detrás del hombre. No te lo pierdas, únete a nosotros y descubre todo sobre uno de los emprendedores más influyentes y controvertidos. Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más ricos y conocidos de México, ha sido una figura controvertida durante décadas, especialmente cuando se trata de acusaciones financieras que amenazan con empañar su reputación. A pesar de haber construido un imperio multimillonario a través de sus diversas empresas, que incluyen el conglomerado de telecomunicaciones TV Azteca, el Banco Azteca y diversas inversiones en otras áreas, Salinas ha sido objeto de múltiples polémicas y controversias que lo han colocado en el ojo del huracán. Una de las acusaciones más significativas que enfrentó fue relacionada con el incumplimiento de obligaciones fiscales. Según informes, Salinas habría dejado de pagar impuestos por un monto que rondaba los $3 millones. Esta acusación, que surgió en un contexto donde el gobierno mexicano estaba intensificando sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal, hizo que los reflectores se centraran aún más en el empresario, conocido por su enfoque agresivo en los negocios y sus declaraciones audaces en los medios de comunicación. En un intento por defenderse, Salinas no dudó en salir a la palestra y abordar las acusaciones públicamente. Durante una serie de entrevistas y apariciones mediáticas, el magnate negó rotundamente cualquier intento de evasión fiscal y aseguró que todos sus movimientos financieros se ajustaban a las normativas legales y fiscales del país. A pesar de sus afirmaciones de transparencia, las críticas continuaron, especialmente de aquellos que lo veían como un ejemplo de los excesos y privilegios de los grandes empresarios en México. El caso no solo puso a prueba su imagen pública, sino que también generó una discusión más amplia sobre el sistema fiscal mexicano y la falta de rendición de cuentas por parte de muchas grandes empresas. A medida que las noticias sobre el caso se difundían, surgieron debates sobre la desigualdad en el tratamiento entre las grandes corporaciones y los pequeños contribuyentes, quienes a menudo enfrentan una mayor presión para cumplir con sus obligaciones fiscales. En medio de este escándalo, Ricardo Salinas Pliego se mantuvo firme y utilizó su plataforma de influencia para hacer frente a las acusaciones. A menudo atacaba al gobierno y a la prensa por lo que él consideraba una persecución injusta en su contra. Además, defendió su postura de que el sistema fiscal mexicano estaba lleno de irregularidades y de que muchas veces las grandes empresas eran blanco de ataques sin justificación. A pesar de las tensiones, Salinas logró mantener su posición como uno de los hombres más ricos de México, pero su nombre quedó marcado por este escándalo. Sin embargo, esto no impidió que continuara expandiendo su imperio de negocios. El conglomerado TV Azteca siguió siendo un actor clave en la industria de la televisión en México, y el Banco Azteca continuó siendo una de las principales entidades financieras del país. Las acusaciones fiscales no solo afectaron su imagen, sino que también pusieron en evidencia las tensiones subyacentes en el panorama empresarial de México, donde los empresarios más poderosos parecen operar bajo un sistema de reglas que algunos consideran mucho más flexible en comparación con el que enfrentan los ciudadanos comunes. La situación de Salinas Pliego se convirtió en un ejemplo de los desafíos que enfrentan los magnates cuando su fortuna y poder se ven cuestionados por la sociedad y el gobierno. A pesar de las controversias, el magnate se mantuvo relevante en la esfera pública, aprovechando su influencia para seguir ampliando su imperio. Si bien el escándalo fiscal fue una mancha en su historial, también mostró su habilidad para manejar las adversidades y salir adelante, a pesar de la presión pública. La batalla de Salinas, una larga lucha por su imperio. Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México, siempre ha sido conocido por su carácter indomable, su visión empresarial astuta y su capacidad para sobrevivir a las tormentas financieras más difíciles. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, se encontró cara a cara con un desafío que amenazaba con derrumbar su imperio. En medio de acusaciones de evasión fiscal, el magnate mexicano se vio envuelto en una batalla legal que podría poner en riesgo no solo su fortuna, sino también su legado. La noticia de las investigaciones fiscales sobre Salinas comenzó a circular con fuerza a principios de la década de 2020. La cifra era impactante. Se le acusaba de no haber pagado hasta $3 millones en impuestos. Los medios de comunicación no tardaron en hacer eco de la noticia, especulando sobre las posibles consecuencias que este escándalo podría tener para el empresario.
En un país donde la corrupción y los escándalos financieros son moneda corriente, la figura de Salinas, que había sido admirada por su éxito y su poder, comenzó a ser vista bajo una nueva luz. La presión sobre él aumentaba día tras día. Pero Salinas, conocido por su templanza ante las adversidades, no se dejó intimidar. En lugar de encogerse ante la tormenta mediática, decidió enfrentarse a ella de frente. En una entrevista exclusiva, Salinas dejó claro que no iba a permitir que las acusaciones lo derribaran. «Este imperio no es solo mío, es de todos los que creen en mí», afirmó con firmeza. A pesar de las amenazas y las dificultades que enfrentaba, no pensaba rendirse. Para él, cada desafío era una oportunidad para demostrar su resistencia, su astucia y su capacidad de adaptación. «Las crisis no nos destruyen, nos forjan», dijo Salinas en otra conferencia de prensa, mientras reafirmaba su compromiso de luchar para proteger su vasto imperio. Sabía que su nombre estaba ligado a una serie de empresas que no solo generaban miles de empleos, sino que también formaban parte integral de la vida económica del país. De sus compañías dependían miles de familias, miles de sueños, y por ello no iba a permitir que una serie de acusaciones lo hicieran caer. Sin embargo, no fue solo el aspecto financiero lo que le preocupaba. La amenaza de perder su imperio estaba estrechamente vinculada a la presión de los medios de comunicación, los críticos y las autoridades fiscales. Pero Salinas no era nuevo en este tipo de batallas. Sabía que las críticas siempre formaban parte del precio por el éxito. En su mente solo había una respuesta posible: seguir adelante. La verdadera lucha no era contra las acusaciones, sino contra la idea de rendirse. Y él no era un hombre que cediera fácilmente. En los días que siguieron, Salinas tomó una serie de decisiones audaces para proteger sus activos. Comenzó a diversificar aún más su portafolio de inversiones, buscando nuevas oportunidades en mercados internacionales. Sabía que el futuro no estaba en las viejas estructuras, sino en la innovación. No solo había construido un imperio, sino que lo había hecho sobre la base de su capacidad para adaptarse y prosperar en cualquier entorno. Lo que se ve como una crisis para algunos es una oportunidad para los que saben cómo jugar sus cartas, expresó Salinas en varias ocasiones, mientras aceleraba sus esfuerzos para consolidar su posición en sectores como la tecnología, el comercio electrónico y las telecomunicaciones. No iba a permitir que el pasado nublara su visión de futuro. Al contrario, veía las dificultades como una manera de reafirmar su poder y fortalecer aún más su presencia en el mercado. Al mismo tiempo, enfrentaba la creciente presión social. La opinión pública ya no lo veía como un simple empresario exitoso, sino como el hombre al centro de un escándalo financiero de gran magnitud. Sin embargo, lejos de sucumbir a la crítica, Salinas se mantuvo firme en su postura. «La gente habla porque no entiende el contexto completo. Yo seguiré adelante, porque lo que está en juego no es solo mi futuro, sino el de miles de personas que confían en mí», declaró con una determinación inquebrantable. Para aquellos que no conocían su historia, parecía que la batalla de Salinas era solo una cuestión de dinero, pero en el fondo lo que realmente estaba en juego era su legado. Había pasado décadas construyendo un imperio, tomando riesgos, innovando y desafiando las normas. No iba a permitir que las dificultades fiscales lo destruyeran. La vida no es fácil para los que quieren cambiar las reglas del juego, reflexionó en una ocasión. Pero ese es el precio del éxito. Con el tiempo, la tormenta pasó, pero no sin dejar huella. Salinas, fortalecido por su lucha, salió de la crisis más fuerte que nunca. Había demostrado al mundo que nada ni nadie podría derrumbar lo que había construido. La batalla no es para los débiles, es para los que tienen la fuerza para resistir, concluyó. Hoy, Ricardo Salinas Pliego sigue siendo uno de los hombres más influyentes de México, un ejemplo de perseverancia, estrategia y determinación. Su historia no solo es un relato de riqueza y éxito, sino de lucha y resiliencia. En cada desafío, Salinas ha encontrado una oportunidad para crecer, y su legado sigue siendo un faro para los que creen en el poder de la tenacidad y la visión. Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más poderosos y ricos de México, siempre ha sido un personaje que provoca tanto admiración como críticas. A lo largo de su carrera ha sido conocido por tomar decisiones audaces, muchas veces arriesgadas, para hacer crecer su imperio empresarial. Desde sus comienzos en el mundo de las finanzas hasta su expansión a los sectores de los medios de comunicación y las telecomunicaciones, Salinas ha demostrado ser un visionario. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 fue uno de los momentos más críticos en su carrera, cuando sus decisiones durante este periodo generaron reacciones divididas entre la opinión pública. Cuando la crisis mundial de salud tocó las puertas de México, Salinas,
conocido por su estilo de liderazgo poco convencional, no dudó en tomar decisiones que resultaron ser extremadamente polémicas, mientras que muchos empresarios y líderes del país optaron por medidas de cautela, apostando por proteger la salud pública. Salinas hizo todo lo contrario. Desde el principio de la pandemia se mostró escéptico sobre la gravedad del virus, minimizando las medidas de confinamiento y cuestionando las recomendaciones del gobierno. Uno de los momentos más controversiales fue cuando se negó a cerrar sus negocios a pesar de las advertencias sanitarias, mientras la mayoría de las empresas implementaban el teletrabajo y las medidas de distanciamiento social. Salinas insistió en que sus empresas continuaran operando, poniendo el énfasis en la necesidad de preservar la economía por encima de los riesgos sanitarios. Esta postura fue criticada por muchos como irresponsable y egoísta, especialmente cuando las cifras de contagios y muertes aumentaban a nivel mundial. A pesar de las reacciones divididas y la presión pública, Salinas logró seguir consolidando su imperio. A través de una serie de decisiones estratégicas, aprovechó las oportunidades que la pandemia brindaba a ciertos sectores, en particular a las telecomunicaciones y los medios de comunicación. Empresas como TV Azteca, uno de los conglomerados de medios más grandes de América Latina, y Elektra, una de las principales cadenas de tiendas en México, se expandieron incluso durante tiempos de incertidumbre económica. En el ámbito financiero, Salinas continuó apostando por su empresa Grupo Elektra, que se dedicaba a ofrecer productos de consumo a crédito, especialmente en sectores rurales. Con su estrategia agresiva de préstamos y ventas, logró mantener su dominio en el mercado, pero también recibió críticas por las altas tasas de interés y las condiciones que ofrecía a sus clientes. Sin embargo, su enfoque no pasó desapercibido para aquellos que querían seguir su ejemplo de liderazgo. No solo Ricardo Salinas ha sido una figura destacada, su familia también ha mantenido un fuerte control sobre varias áreas del negocio y la educación. A través de sus hijos, Salinas ha asegurado que el legado familiar continúe. Entre sus descendientes más notables está su hijo, Benjamín Salinas, quien ha sido una figura clave en TV Azteca y continúa fortaleciendo la posición de la familia en el mundo de los medios de comunicación. Además, la familia Salinas se ha involucrado activamente en el sector educativo, con donaciones a universidades y la creación de fundaciones con el fin de influir en las políticas de educación en el país. Aunque la familia ha sido exitosa en expandir su influencia, también han enfrentado su parte de controversias, especialmente cuando se han involucrado en el sector público y en la toma de decisiones que afectan a la comunidad en general. Salinas Pliego ha afirmado en varias ocasiones que su familia nunca ha buscado el protagonismo político, pero la realidad es que su influencia en la política y la economía mexicana sigue siendo palpable. Salinas se ha presentado a menudo como un defensor de la libertad económica, el libre mercado y la preservación del poder empresarial. Sin embargo, las decisiones que tomó durante la pandemia y sus declaraciones públicas crearon un gran desconcierto. Mientras muchos líderes empresariales tomaban medidas para proteger tanto a sus empleados como a sus clientes, Salinas se mantenía firme en su creencia de que la economía no debía detenerse. Esta postura le ganó tanto el respeto de algunos como la desaprobación de otros.